Kaixo, egunon guztioi, da ongi etorri. Bideoan ikusi duzuen bezala, TES nazioarteko proiektua aprobetxatuz 2012 urtearen hasieran genuen gaurko familia arteko elkarkidetzari eta bideari egin genuen. Como habéis podido ver en el vídeo, a principios de 2012, aprovechando un programa transfronterizo, programa TES, pues iniciamos el camino, la andadura de encuentro de las familias aquí representadas, camino hacia la economía social, aunque ya estábamos colaborando en otros momentos anteriores. Gero lanean jarraitu dugu, egonez, bilduz, EGES asoziazioa egitea burutu arte. Gogoratzen dut, txoko batean, lekeition egin ginuan bilera bat, nahi tezin txokoan, bertan jarri genduen gure bigarren harria. Seguimos trabajando luego, es lo que estaba comentando, nos vimos, nos juntamos, hicimos algunas reuniones y seguimos trabajando hasta llegar a la constitución formal hoy. Urrengo kideak, nire maikideak azalduko dute gero EGESen zergatiak, helburuak, nahiak, zerak. Iremos desgranando a continuación a través de las distintas personas que componemos la mesa los fines, objetivos de la asociación. Ekitaldi desberdina egitea nahi izan dugu, harina, freskoa eta ekintzetik asmoak egiaztatu. Gero bukaeran denbora izango dugu hor kanpuan, hitz egiteko eta lasai patxadaz komentatzeko nahi dugun gauz guztiak. Queríamos hacer un acto distinto, fresco, rapidito, que aprovechando que luego tenemos espacio para estar todos juntos, pues dedicar en ese tiempo pues todo lo que queráis preguntar, aclarar, y participar y demás. Eskertu nahi dizuet bihotzez gaur gurekin egotea, hemen, baita bereziki gezki eta hobezeri, orain arteko lanagatik, bertan elkarlanean aurkitu geralako denporaltxo baten. Muchas gracias a todos por haber venido, os agradezco mucho vuestra presencia aquí y especialmente quiero agradecer la labor que durante tiempo han realizado Obes y Gezki, que era el punto de encuentro en el que nos solíamos ver las distintas familias aquí representadas. Eta bukatzen dut, aurrera begiratzeko konbidapenarekin. Etorkizunean bai ditugu gure erronka eta lorpen handienak. Y os invito a mirar hacia el futuro, que es donde están todos los retos y todos los éxitos que podamos tener de ahora en adelante. Y por mi parte nada más, Josécho, todo tuyo. Egunon, denoi. Cuando bajaba las escaleras al museo, me ha venido una imagen y es que la economía social es el dinosaurio que supera todas las glaciaciones a las que nos somete el sistema capitalista. Alguien decía que la presentación de hoy era la presentación de una nueva realidad. No es cierto. El cooperativismo lleva 160 años, Mondragón lleva más de 60, las sociedades laborales 36, el mundo de las empresas de inserción, el trabajo protegido, las organizaciones sin ánimo de lucro con actividad económica llevan un montón de años. Somos el país de mayor densidad de la economía social del mundo y eso no es por casualidad. Los datos que se han presentado en el vídeo son unos datos de 2010, que están actualizados. No es grande la variación, pero la variación es favorable. La economía social en su conjunto es más que el año 2010, cuando toda la sociedad, toda la actividad económica en la sociedad es menos que en 2010. La crisis ha tenido un efecto muy duro sobre todas las empresas y organizaciones y sobre todo, lo que nos preocupa, sobre las personas que trabajan o trabajaban en esas organizaciones y que en muchos casos se han quedado en una situación de pobreza o de inferioridad con respecto al resto de la sociedad. ¿De qué datos estamos hablando? En el conjunto de las organizaciones que hoy nos presentamos aquí, estamos hablando de 1.415 empresas y organizaciones. Estamos hablando del entorno de 70.000 personas trabajando en estas organizaciones, del 8,26% del empleo total de la comunidad autónoma vasca. Desde el punto de vista de lo que es la facturación, estamos hablando de 10.000 millones de euros, una facturación o ingresos acumulados por este grupo. Son datos de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajo protegido, de empresas de inserción.
son datos de empresas que compiten también en el mercado en situación de igualdad con otras, pero son datos de empresas con corazón, empresas que creemos que no podemos triunfar sin tener en cuenta el entorno. Nos preocupa el entorno en el que estamos, nos preocupa la sociedad, nos preocupan las personas, nos preocupan los valores. Estamos hablando de empresas que trabajan por un país que integra, que no excluye, que genera riqueza y que la distribuye equitativamente. Lo que hoy presentamos es una realidad histórica que quiere tener una visibilidad común, que establece una red de colaboración entre las organizaciones y que quiere aportar una forma distinta de hacer empresa a la sociedad. Egunon, bueno, por ahondar un poquito más en lo que mi compañero acaba de explicar, son dos las preguntas fundamentales que las personas que hemos tenido la suerte de trabajar y vivir intensamente este proceso hemos tenido que dar respuesta pues, cuando comenzamos a gestar y a estructurar esta red vasca de economía social. La primera, ¿por qué queremos el EGES? Y la segunda, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, pues como consecuencia de un proceso de reflexión y de un trabajo conjunto de varios años, que además hemos visibilizado en varios actos públicos. Me acuerdo de la jornada que comentaba antes Javi, la jornada de Economía Social en el año 2012 en el Palacio Cursal de Donosti, o la más reciente comparecencia en Parlamento Vasco en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales de todas las entidades de la economía social. Decía que como consecuencia de este proceso, las principales entidades de la economía social, Gizatea, REAS, Confecop, ASLE y el AVE, hemos considerado oportuno aglutinarnos y unirnos en un nuevo espacio. Y hablamos de espacio nuevo porque, a pesar de la estrecha relación que a lo largo de los años hemos mantenido entre las diferentes entidades, EGES nace con una voluntad de permanencia en el tiempo y también con vocación de convertirse en un espacio de encuentro, de cooperación e interrelación para todas las entidades. ¿Para qué? Bueno, podemos agrupar y definir los objetivos o los fines que perseguimos en el EGES en torno a tres verbos importantes y fundamentales, que es visibilizar, sensibilizar y fomentar. En primer lugar, visibilizar los principios, los valores y las prácticas compartidas de la economía social y, por tanto, que son comunes a todas nuestras entidades. Bueno, podemos destacar la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la organización y cultura empresarial, participativa, democrática, el compromiso con el desarrollo social, humano y medioambientalmente responsable, o la generación de empleo de calidad y compromiso con el mantenimiento de este empleo. Y, en segundo lugar, visibilizar los objetivos particulares de cada sector, cómo no, pero siempre sin contradecir los intereses comunes a todas. El segundo verbo importante es sensibilizar a los diferentes agentes políticos, institucionales, sociales y a la sociedad en general de los beneficios y el papel que tiene la economía social como generadora de empleo de calidad, como hemos comentado antes, y también como vertebradora de una sociedad más inclusiva y, por tanto, más cohesionada. Y, finalmente, el último verbo sería fomentar. Fomentar, por una parte, el crecimiento de la economía social en sus diversas modalidades, las que ha comentado Josécho ahora, como apuesta por una forma diferente de entender la economía, pero siempre al servicio de la sociedad y de las personas. Y, finalmente, fomentar una mayor relación y cooperación entre las diferentes entidades que formamos EGES, para que sea un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de información, de experiencia y de know-how. Bueno, pues después de ver de dónde venimos, ¿no?, la economía social, cuáles son los datos a fecha de hoy, y después de plantear el porqué y para qué de EGES, de la Red de Economía Social Vasca, tenemos que mirar a futuro, ¿no? ¿Cuáles son los retos a futuro que nos planteamos, ¿no? El primer reto tiene que ver con los valores, ¿no? Valores para crear valor, ¿no? Un elemento fundamental y diferenciador de la economía social tiene que ver con esos valores y principios, y desde EGES, desde la Red Vasca de Economía Social, lo que queremos es profundizar y desarrollarlos, ¿no? Que es una herramienta que nos ayude a ello, porque entendemos que desde estos valores es realmente donde cogemos la fuerza para aportar valor a la sociedad vasca. Y esos valores los hemos visto en el vídeo, ¿no?, que tienen mucho que ver con la primacía de las personas, con la participación democrática, el desarrollo humano y local, la equidad. Este sería el primer reto, ¿no?, los principios y valores, desarrollarlos. El segundo reto a futuro que nos planteamos como un elemento importante a conseguir
tiene que ver con el crecimiento de las iniciativas de economía social, ¿no? Ya hemos visto que hay unos datos de que incluso en épocas difíciles hemos sido capaces de seguir avanzando, de seguir desarrollando este modelo, ¿no?, con esos valores diferenciadores, y queremos que EGES siga aportando, ayudando a que haya un crecimiento de estas iniciativas de economía social. Y con un objetivo además muy claro, ¿no?, que tiene que ver con la generación de empleo. Un empleo social, un empleo inclusivo y, en definitiva, un empleo de calidad, ¿no? Este sería el segundo reto, ¿no?, el crecimiento. El tercer reto que queremos abordar, que queremos intentar conseguir, tiene que ver con el ir desarrollando herramientas de gestión empresarial basadas sobre todo en las personas, ¿no?, en la participación, la cooperación y la innovación social, ¿no? Queremos que desde EGES seguir profundizando, porque ya lo estamos haciendo, pero seguir avanzando en estas herramientas de gestión empresarial en el que las personas somos, ¿no?, las auténticas protagonistas, ¿no? El cuarto reto también se ha avanzado como en el porqué y el para qué, ¿no? Tiene que ver con el promover espacios de cooperación entre los agentes de la economía social vasca, ¿no?, entre las diferentes familias, ¿no? Hemos visto entre las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, entidades no lucrativas con actividad económica. Sí que vemos que estamos teniendo ya un buen recorrido de colaboración, pero queremos todavía profundizar más en esos espacios de cooperación con un objetivo que no es otro que ser más eficaces, ¿no?, en ir construyendo y respondiendo a las necesidades sociales de la sociedad vasca. Bueno, ordezkaria Josetxuk aipaturiko erronketaz gain, Euskal Gizarte Ekonomia Sareak beste 3 erronka ere baditu. Alde batetik ezagutaraztea, beste eragileekin zein gizarte osoekin ditugun harremanak biderkatzea, bigarrenik erakundeen aitortza handiagoa lortzea eta harremanetan egoteko bide gehiago lortzea. Eta azkenik, berdintasun, ekitasun, parte hartze, inklusio eta elkartasunarekin idezpideetan oinarrituta dagoen garapen ekonomiko eta soziala eredu bat eraikitzeko laguntza ematea nahi dugu. Azkenik, adierazpen honen edukia eragile instituzional, sozial eta ekonomiko guztiei zein gizarte osoari helarazteko konpromiso hartzen dugu. Horrela, gure lurraldean gizarte ekonomia indartzen eta ekonomia bidezkoagoa, arduratsuagoa eta iraunkorragoa eraikitzen laguntzeko asmoa da gure azken helburua. Eta besterik gabe, amaitu zaten duten dugu. Bueno, amaitu da. Ekimen hau. Sinatu enbio dugula uste dut, sinatu enbio, da sinatu ondoren, Mariak azkenengo hitza, agurra emango diogu egunari. Bueno, igual bai, azelik egu eta gu sinatzen joango gara hori erreza data. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, eta mila esker zuei, niri ematen didazuen aukera hau, hitz batzuk luzatzeko, esan beharra daukat Eusko Jaurlaritzatik eta bereziki nire departamentutik, hau da gizarteko ekonomiako zuzendaritzatik, guretzako gaur oso egun garrantzitsua dela. Egia da gure zuzendaritzatik guk beti, gure apoioa eman diogula familia bakoitzari individualki, baina egia da, hemen esan den bezala, guk beti ikusi dugula edo, elkarlana ezinbestekoa zela, ezta? Decía que para nosotros en el Gobierno vasco hoy es un día muy especial y sobre todo para la Dirección de Economía Social mucho más. Yo sinceramente estoy muy contenta por la creación de esta red, de la red EGES, porque aunque individualmente siempre hemos apoyado a las distintas familias de la economía social, pues con sus particularidades y sus especialidades, sí que hemos fomentado o siempre nos ha parecido pues que el camino era ir hacia una red de colaboración, a esos espacios que aquí se hablaba de colaboración entre los diferentes agentes de la economía social.
porque es verdad que la economía social es una palabra, o dos palabras, ¿no? Un concepto, mejor dicho, que cada vez se oye más en la sociedad, aunque todavía es desconocido. A nosotros mucha gente nos dice, ¿pero qué es la economía social? Y ya cuando empiezas a especificar y dices, no, pues dentro de la economía social pues están las cooperativas, están las sociedades laborales, centros especiales de empleo, la economía solidaria, etcétera. Ah, bueno, sí, bueno, es un concepto que cada vez se escucha más, que en los medios de comunicación también está teniendo más atención, pero que todavía pues es algo desconocido para toda la sociedad. Bueno, dar mi enhorabuena por la creación de la red. Veo que los chocos y las sociedades son aún hoy sitios estupendos para la consecución de los acuerdos. Desde la Dirección de Economía Social seguiremos apoyando a las familias de manera individual, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero también es verdad, bueno, que pondremos especial mimo e interés con esta nueva red que se ha creado. Eskerrik asko denoi, zorionak, eta vamos todos a tomar algo, ¿está? Bai, hori da. Va.